Yo tocaba puertas para uno de mis hijos, yo tengo 5, y no me las abrían, no había inclusión para él en ese momento, traía muchas dificultades con la comunicación, con el lenguaje. En aquel tiempo recorrí muchos especialistas, unos hablaban de autismo, otros trastornos del lenguaje, otros que sí dislexia, otros que sí no tiene nada, en fin, decidí agarrar el toro por los cuernos. Eso es a lo que yo voy, cuando hablamos de autismo, sí, hablamos de un espectro tan amplio como viene siendo un Messi o un de la Tesla o un Bill Gates, comparado con un niño que se pierde y no vuelve a llegar a su casa porque no tiene ni idea de cómo regresar, no se puede comunicar, no sabe señalar. Cuando hablamos de neurodiversidad es entender que todo ser humano tenemos cerebros que funcionan diferentes y que no por eso tendríamos que hacer una patología como tal. Yo no puedo tener información sin formación, porque me da como resultado desinformación. El reto de los padres, yo por lo que veo ahorita y muchos padres nuevos, ellos quisieran un mundo inclusivo donde realmente no se estén juzgando las diferencias. Bienvenidos una vez más en Llamas Podcast. Estamos con Edna García Martínez. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Fabe. Estoy muy entusiasmado porque quiero aprender, quiero que nos platiques esas cosas que tú sabes, porque estás demasiado empapada del tema y me gustaría mucho primero saber cómo llegaste a ser este centro que hoy en día es el que te absorbe tanto y te lleva a todos los lugares del mundo a poder ir transmitiéndole a las personas, a las familias, este conocimiento y este apoyo sobre todo a las familias en general, hijos, papás. Sí, pues básicamente hablando de este centro, el fuerte o la atención principal va dirigida a niños jóvenes y adultos jóvenes también dentro del espectro del autismo. A mí me llevó a formar un centro hace 30 años porque yo tocaba puertas para uno de mis hijos, yo tengo 5, y no me las abrían, no había inclusión para él en ese momento, traía muchas dificultades con la comunicación, con el lenguaje. En aquel tiempo recorrí muchos especialistas, unos hablaban de autismo, otros trastornos del lenguaje, otros que sí dislexia, otros que sí no tiene nada, en fin, decidí agarrar el toro por los cuernos. Yo soy maestra de educación primaria y en aquel tiempo dije, siempre he querido tener un colegio constructivista, pues voy a abrir un centro. Pero lo curioso fue, Fabe, que me empezaron a llegar niños y más niños y más niños que no les daban cabidas en las escuelas. Entonces me terminé convirtiendo en una escuela muy especializada, muy especializada. Eso fue lo que hice. Lo que dices de los niños, ¿te tocaban a ti? O sea, decían, Edna como que les sabe, o empezaban a llegar en general, o cómo sucedió ese... Ay, buena pregunta. No, me metí de lleno a la estudiada. Llegó un momento que le dije al marido, yo me pongo a estudiar y tú ponte a trabajar. Y ahí empecé a congresos, me voy a España, más por la línea europea, me fui más por la línea humanista y me empiezo a empapar del tema, una tras otra. Me junto con una conductista de Hueso Colorado, yo pedagoga, fusionamos las dos vertientes y hacemos un centro psicopedagógico en aquel tiempo. Y empezamos y al día de hoy han pasado más de 1,500 niños de Monterrey, nada más del área metropolitana, sin contar los que he conocido en toda la República. Y poco a poco mi conocimiento, el programa pedagógico que creamos, se fue presentando en diferentes foros. Y para cuando menos me imaginaba, yo ya estaba de conferencista y tuve la oportunidad de participar en Chile, en Sudáfrica, en Colombia 2 veces, en Cuba, en Noruega y unos cuantos más. Unos cuantos más países. ¿De qué año estás hablando cuando empezó esto? Estoy hablando exactamente de hace 30 años, de 30 años a la fecha. Oye, ahorita me llamó la atención que dijiste, yo le dije a mi marido, ponte a trabajar y yo me pongo a estudiar. Qué rápido lo aleccionaste. Pues sí, es que era mucha preocupación y una de mi estilo de vida es dejar de preocuparte y sal a ocuparte allá afuera. Y me quedaba claro que lo que no hiciera, pues difícilmente alguien lo va a hacer por mí. ¿Por qué? Porque pues es mi interés personal. Ya dentro de este camino, obviamente con 5 hijos, pues yo me considero una familia neurodiversa, ¿verdad? Déficit de atención con hiperactividad y sin hiperactividad, el trastorno de ansiedad, la vida. Son 5 hijos, después que si trastorno autista, que si trastorno del lenguaje. ¿A qué voy? Decidí hacer un sistema educativo donde deje a un lado los diagnósticos y enfocarnos en los retos y en las fortalezas de todo aquel niño que llega por ahí. A veces el quererte diagnosticar, que sí es importante para saber qué es lo que se tiene que hacer, claro, pero a veces nos metemos demasiadas arañas en la cabeza y nos limita, claro, más que salir de ahí. A ver, dime tú qué piensas. A lo mejor estoy equivocado y lo estoy pensando de otra manera. Me gustaría, tú con lo que conoces, porque tú estás diciendo, a ver, yo estoy viendo que aquí
falta esto y esto, vamos a darle por ahí. ¿Para qué ponerles una etiqueta? Porque luego como si lo sacaras de la sociedad. Sí, obviamente, pues para eso estudiamos neuropsicología o psicología, para poder entender los procesos cognitivos de una persona, no nada más los cognitivos, también toda la parte emocional, verla una persona integral. ¿Por qué te sirve? Pues porque en el caso del autismo, llega una persona que se les ofrece, ¿cómo están? No, pues que nos acaban de decir que nuestro niño tiene autismo. Ok, y yo digo, muy bien, vamos a dejarlo eso a un lado. Obviamente, es tu línea de partida. Conoces cómo es el procesamiento de un cerebro que percibe el mundo de manera diferente en la parte sensorial. Y ya sabes por dónde te vas a ir. Si su aprendizaje es más visual, si el niño no es verbal, porque tengo muchos, tú los conociste en el centro, muchos alumnos que son preverbales, o sea, que no se comunican con palabras, con el lenguaje que estamos acostumbrados. Entonces, de ahí es el punto de partida, pero realmente yo creo que esto aplica para personas con autismo y sin autismo. Los programas educativos deberán ser en base a competencias, las competencias sobre la misma persona. Y estamos acostumbrados a competir contra un salón de clases, contra un mundo muy globalizado, contra un mundo muy competitivo. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Sí, y se vuelven cosas muy cotidianas, se vuelven todo un reto, que eso es parte de lo que tú haces en el centro. O sea, yo me impresioné cuando lo que vi, que tienes un espacio como una recámara, un centro de lavado, un cuarto, o sea, hay que enseñarles cosas muy básicas que uno da por hecho y que dices, o sea, tengo mucho y es muy fácil para mí, alguien que no lo puede ejecutar tan fácilmente, lejos de ayudarlo, lo segregamos. Claro. Lo que pasa, Fabi, que te lo explicaba en el centro, que el espectro del espectro autista es tan amplio que podemos encontrar muchísimos retos y muchísimas virtudes o muchísimas habilidades. En el caso de lo que tuviste en Opleiden, en mi centro, son niños que si están ahí en la mañana es porque desgraciadamente y tristemente no se les han abierto las puertas en colegios. O sea, la inclusión todavía es un tema que tenemos mucho que recorrer. Se ha avanzado, pero hoy por hoy no existiera un Opleiden o no existieran tantos centros si estos niños tuvieran una oportunidad educativa junto con sus pares. Pero por otro lado, también es, creo yo, y se los comparto, creo que es muy importante darle al niño también lo que necesita en cierta etapa de su vida. No necesariamente el colegio, pero si no va a haber aprendizaje, si no va a haber una atención también, que en ese momento la requiere para formar ciertos procesos, para adquirir ciertas habilidades y poder también en un futuro tener la vida con mayor independencia y autonomía. Pero entonces, porque yo lo que quiero entender es qué tipo de educación estás pensando que es la que pudiera ser diferente, porque estamos segregando más, lejos de incluir, que se supone que ahora es la palabra que más se escucha y parece que más nos estamos distanciando y diferenciando, y incluso parece que mientras más nos señalemos, menos incluimos. Sí. Y pareciera que queremos etiquetar todo lo que se nos pone por enfrente. Yo creo que es un problema muy de fondo. Siento que es un problema de valores. Yo creo que nos deberemos de cuestionar por qué venimos cargando esta parte de racismo, clasismo, el bullying que no hemos podido erradicarlo, tanto problema de suicidio en los jóvenes. O sea, si lo vemos desde una perspectiva más filosófica, por decirlo de alguna manera, es un problema de valores. Este mundo nos corresponde a todos. ¿En qué momentos dividimos? Pero desde los exámenes de admisión en los escuelos, el niño no pasó el examen de admisión a los 2 años, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Sí. Le falta habilidades, no se comunica bien. Pues para eso estamos, claro, para convivir en un mundo que nos corresponde a todos. Pero bueno, esa es otra historia y ojalá sigamos trabajando en eso. Cuando hablamos de autismo, ¿de qué estamos hablando? Hoy en día, hoy en día estamos hablando de muchas cosas porque como que estamos abriendo nuevos paradigmas con todo este tema que hablabas tú, de la neurodiversidad, donde la neurodiversidad menciona o defiende o propone que todos somos neurodiversos, que cada uno de nosotros tenemos un cerebro diferente, totalmente de acuerdo. Si físicamente no vemos 2 personas iguales, igual nuestro cerebro es obvio que es diferente. Cuando hablamos de autismo, desde mi perspectiva, desde el autismo que yo conozco y que sigo trabajando, es que por hoy hay muchas personas nuevas diagnosticadas, que se diagnosticaron de adultos, que ellos dicen que son autistas, y que no lo dudo. Yo le llamo a veces autismo por identidad, esto va a estar muy gacho, ya lo habíamos platicado. Sí, pero es que estamos hablando aquí de autodiagnóstico, o sea, yo siento que tengo un problema con algo, soy autista, y ya, yo me dije que era autista y así me manejo, y todo el mundo tiene que entender que soy autista. Mira, me pasó una vez que alguien dijo, wow,
le dijeron que tenía autismo. Aparte el espectro es muy amplio, ¿no? También hay niveles. Y estaba muy contento, porque dijo, ya, o sea, va a ser Messi, campeón del mundo y mucho dinero y fama. Incluso quiero que me digas qué onda con Messi, o sea, ¿tú ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Mira, yo al día de hoy yo digo que la palabra autismo va a terminar desapareciendo, creo yo. ¿Por qué? Porque en la etiología de la palabra autismo como tal es encerrado en su propio mundo. ¿Me explico? Y entonces inclusive las primeras teorías eran psicodinámicas y hablaban de que la mamá refrigeradora era tan fría, la mamá que le llamaban las mamás neveras o la mamá refrigerador, porque el niño se encerró en su mundo porque no pudo sentir ese cariño de la madre. Más después vinieron tantas teorías que han hecho, pues que así tuvo que pasar, porque es parte de una historia, no que hayan hecho bien o mal. A lo que voy es que ya estamos en un punto en que sí creo que nos tocaría reflexionar de qué hablamos cuando hablamos de autismo. Si a mí me preguntas mi opinión muy personal, para mí el autismo es una percepción diferente, pero no nada más porque percibo el mundo diferente y vuelo de más o siento de menos, no. Una dificultad para poder simbolizar, para darle sentido a tu mirada, a tus intenciones, para poder leer las caras, los dobles sentidos, poder desenvolverme de una manera estandarizada como los demás. Es esa dificultad para formar conceptos. Y no que esté ni bien ni mal, simplemente su manera de hacerlo es diferente, pero se les trunca la vida. Ahora también escuchamos en noticias, wow, niño con autismo en cesta canasta de básquetbol. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un niño con autismo sin autismo puede encestar la canasta. Una persona con autismo sin autismo puede ser un futbolista famoso. Entonces yo creo que es más de fondo. Si ya nos quitáramos la palabra como tal, aunque la conocemos porque el proceso de pensamiento, cuando hablamos de dislexia ya sabemos a qué vamos, cuando hablamos de discalculia ya sabemos a qué vamos, cuando hablamos de autismo ya sabemos que de entrada va a haber una dificultad para socializar, para comunicarte, para hacer el uso del juego de imaginación, pero esto es la forma que hay de fondo para que esté estas dificultades. Eso es donde yo trabajo. ¿Qué está pasando aquí en su percepción que se le está dificultando? Poder socializar, poder hablar, poder entender, poder comunicarse. Entonces, y ahorita que dices que la palabra autismo muy probablemente va a ir desapareciendo. Eso digo yo. Sí, claro, no lo sabemos. No lo sabemos, pero desde tu punto de vista y lo que tú trabajas, dices, yo creo que para allá vamos. Sin embargo, cuando no definimos algo, nos angustia. Por eso a veces le ponemos demasiado etiquetas a las cosas. Como que si no hay una definición, de pronto nos sentimos perdidos y nos angustiamos. Por eso, tomando en cuenta, vamos a suponer que la palabra autismo empieza a desaparecer porque va a emigrar otra cosa, va a venir otra palabra a lo mejor que complemente más. Eso es lo que yo creo. Es lo que yo también creo. ¿Sí? Sí, una condición para simbolizar. No sé, ya veremos. Mira, antes el hiperactivo era el hiperkinético. Ah, sí. Sí, y autismo pasó por trastorno generalizado del desarrollo. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Es cierto. Y no especificado, ¿verdad? Muy amplio. Entonces seguimos todavía en eso, Aquí lo importante, creo yo, digo, si alguien me está escuchando que tenga un pariente, un hijo, un conocido que esté dentro del espectro, es comprender que hay maneras diferentes de estar y de desenvolvernos. Y tener esa paciencia para poder dar a la otra persona tiempo para reflexionar o para poder decodificar a veces el lenguaje hablado o el lenguaje mímico, para cuando la sube y la baja, a lo mejor su proceso es más lento. Aprender a estar con los otros, respetándonos con nuestras diferencias. Ese sería mi punto. Es que esa es la verdadera inclusión. Pues eso es exactamente. No deberíamos de hablar de inclusión. Incluir parece que es como que incrustar, meter a la fuerza. Deberíamos de hablar de convivencia. Todos somos diferentes y nos enriquecemos con esas diferencias. Por eso tú tratas o usas más la palabra neurodiversidad. O es esta, no sé si emigración, o también para no etiquetar, porque también ya hay palabras que ya están ya muy masticadas. Yo, como maestro, a veces digo que la palabra maestro está muy vituperada, no sé cómo llamarla. Un maestro tiene una maestría, o sea, es alguien que está muy preparado, el que ha pasado por entrenamiento, por prepararse en todos los sentidos. Decir maestro me parece que es una palabra con mucho respeto, pero hoy ya está muy manoseada. Sí. Me hace pensar que el autismo es igual.
¿sí? Como si ya de repente ya no tiene la misma lógica o ya quedó corta. A lo mejor para mí, porque allá afuera se siguen diagnosticando niños y que entre cada mes, y con eso, perdón, con esta apertura de redes sociales, pues ya tenemos acceso a muchísimos niños de todo el mundo, a muchísima población de todo el mundo, porque se habla de que, es que también es en adultos, claro, los niños autistas nacen, se reproducen y crecen, perdón, no sé si se reproduzcan, habrá unos que sí se casen, digo, de estos 1500 alumnos yo he tenido graduados de medicina, he tenido uno que ya tiene hijo, he tenido otros que tienen muchas dificultades. Tengo hoy por hoy muchas conocidas mamás que no les pueden quitar el ojo de sus hijos ni 5 segundos, peligra su vida. Claro. Entonces, eso es lo que yo voy, cuando hablamos de autismo, sí, hablamos de un espectro tan amplio como viene siendo un Messi o un de la Tesla o un Bill Gates, comparado con un niño que se pierde y no vuelve a llegar a su casa porque no tiene ni idea de cómo regresar, no se puede comunicar, no sabe señalar y no tiene conciencia del peligro. Entonces, desde mi opinión, creo que va a haber cambios de paradigmas, como esto de la neurodiversidad, que viene a ser un parteaguas importante. Creo que como humanidad vamos evolucionando y vamos dejando cosas atrás y vamos aprendiendo cosas nuevas. El cerebro sigue siendo un misterio. Sí. Cuando hablamos de neurodiversidad, entonces estamos hablando de qué o cómo lo usas. Cuando hablamos de neurodiversidad es entender que todo ser humano tenemos cerebros que funcionan diferentes y que no por eso tendríamos que hacer una patología como tal. Esto nace con Judy Singer, australiana, con déficit de atención, creo, si no me equivoco, y ella lo propone. Creo que todavía hoy se está acomodando porque hay muchos movimientos en contra y otros movimientos a favor, y mientras son peras o son manzanas, ¿qué hacemos, Fabián? Seguir trabajando con esa persona que tengo enfrente de mí, ¿verdad? Con ese alumno, con ese hijo, con ese hermano, seguir apoyando, seguir en el camino. Creo que ya te estoy entendiendo un poquito más. O sea, a final de cuentas, diagnóstico o no diagnóstico, estamos viendo que hay alguna, digamos... Una persona detrás del diagnóstico. Muy bien. Qué hermoso lo dijiste. Y aquí entra una discusión y se me van a la yugular. Yo acostumbro decir que es una persona con autismo. Y las personas ahorita en este movimiento de la neurodiversidad somos personas autistas. Somos personas autistas y cada quien llámese como quiera, volviendo al respeto. ¿Yo por qué digo con autismo? Porque soy Juan, antes que el autismo. Soy una persona que estoy aquí como tú, como yo, que mi proceso de pensamiento es diferente. Pero ese es el dilema en el que nos enfrentamos y habrá quien esté en contra y ver quién está a favor. Yo creo que todavía falta camino por recorrer. Sin embargo, hay incapacidades a lo que yo quería llegar a. Hay como dices, gente que no puede volver a su casa porque no sabe ni siquiera decir su dirección, ¿sí? Ni sabe dónde está parado. Bueno, a final de cuentas, diagnóstico o no diagnóstico, él necesita algo, que hay que apoyarlo, empezando por los padres, la familia, los hermanos, la comunidad, la sociedad. No podemos ser, que así somos de repente. O sea, de resiempre. Sí, que quiero pensarlo. Realmente ser alguien pensándolo como positivo, pero realmente sí nos falta mucho por entender. Y eso es parte de lo que yo quería hablar contigo, o sea, que la gente que escuchara esto dijera, a ver, espérame, entonces es cierto, ¿sí? Vamos a pensar, alguien que ya tiene a un hijo que lo está procurando y está dándole cierto aprendizaje para que se vaya desarrollando y pueda ir haciendo cosas desde muy básicas hasta más complejas, depende de cada quien. Pero, ¿qué pasa cuando es la primera vez que empiezas a ver? Porque así empiezas, no, oye, como que veo esto, oye, como que falta esto, oye, como que veo que no reacciona a esto. Como que noto algo que está pasando con su desarrollo. Exactamente, de entrada. Entonces, ahí, primero es un shock. Bueno, primero es como que te llama la atención y depende de cada quien, del carácter de cada quien, se puede asustar o lo puede minimizar, pero conforme va avanzando empieza a darse cuenta que a lo mejor necesita pues más demanda de tiempo y de observación, como dices tú, que a veces ni lo puedes dejar solo ni 5 segundos, sí. Pero ya ahí empieza algo en los padres. Claro. Cierta culpa, puede ser enojo. Después del duelo, claro, y hay papás que tienen un duelo y los pasan, y hay familias que se han fortalecido porque le han encontrado un sentido de vida a una situación. Y ya ese hijo con autismo, vuelvo a lo mismo, niño con cáncer, niño con una enfermedad terminal, se pasa por un duelo y hay papás que toman el sartén por el mango y a buscar ayuda.
que es lo mismo que haríamos con otro que no tiene autismo. Vuelvo a lo mismo, Fabek, ¿cuál es el ideal de cualquier padre de familia? Que su hijo tenga una vida, todos te dicen feliz, y digo, pues sí, pero la felicidad es relativa. ¿Qué es la felicidad? Que sean independientes, autónomos, que desarrollen al máximo su potencial. Entonces es lo mismo, es la búsqueda, pero si te pones a ver estigmas, prejuicios, creencias, más todo mi background de inseguridades, miedos, cómo me valoro en relación a los ojos de los demás, entonces tengo un hijo especial y lo escondo, como os decía antes, o sea, cosas muy... Hemos ido pasando por muchas cosas en la civilización, por decirlo de alguna manera, que yo vuelvo a lo mismo, es un problema de valores, creo yo. Y haciendo una propuesta, ¿dónde crees que sea el lugar, no sé si la forma, el desarrollo, para que esos valores vayan implementándose desde pequeñas generaciones, incluso los ya adultos, ¿sí? Que no está de más volver a reaprender o reesquematizar o poner nuevas creencias, nuevos paradigmas en los valores? ¿Y cuáles serían esos valores a los que hay que enfocarnos? Pues muy buena pregunta. Yo siempre he pensado que cuando recibimos información, nos acercamos con un psicólogo, cuando necesitamos orientación, con un tutor de resiliencia, que es aquella persona que te apoya incondicionalmente, que está ahí, que confía en ti, pero creo que nos corresponde a cada uno formarnos e informarnos. O sea, a mí me preocupa un tema en específico. Vamos a decir que tengo un problema de inseguridad tremendo, pues me informo o consulto con mi psicólogo, o estoy pasando por una ruptura, estoy pasando por un duelo. Entonces yo creo que hay una clave que yo siempre la aplico, y es: yo no puedo tener información sin formación, porque me da como resultado desinformación. Entonces yo, en la recomendación que digo a los padres de familia, el conocimiento profundo, lo más que se pueda, de entender cómo procesa la información ese niño que tengo ahí en mi casa, cuál es el fondo de sus dificultades, por qué parece que hablamos dos idiomas. Dice la mamá, es que parece que estamos hablando en japonés y en turco y no nos ponemos de acuerdo, no me voltea a ver a los ojos, actúa como si fuera sordo. Por lo general, Fabek, ya me salió el tema, cuando los papás tienen un presentimiento, siempre hay algo. Ahorita que dices eso, una de las cosas que veo en la consulta es, me doy cuenta que muchas veces dudamos de algo que está sucediendo. Dices, es que no me suena. Hazle caso a la intuición y enfócate un poquito y a lo mejor vas a descubrir más. Tú lo mencionaste, y es una etapa del duelo también, es la negación. Y la negación existe porque es un decir, no estoy preparado para esto. Ahorita todavía no quiero ver, no estoy preparado emocionalmente. Obviamente una negación que se prolonga en el tiempo, sabemos que es motivo de consulta, ¿verdad? Porque pues la familia a fin de cuentas, pues empieza a tener síntomas, todos los miembros de la familia. Porque secreto no platicado, secreto que sale por algún lado, ¿verdad? Entonces sí es importante abordar el tema, pero desde el amor incondicional. Vuelvo a lo mismo de los valores. Yo te quiero por lo que eres y no por lo que hubiera querido tener en mis planes de que me naciste. Yo siempre he dicho que... Porque hay expectativas, lo digas o no, siempre tienes expectativas. Obviamente. Claro, no, lo que Dios quiera y que sea feliz, no es cierto, alguna idea. Claro, y se vale. Y se vale. Claro, es tu legado, es tu hijo, es tu descendencia. Y sí, llega una persona con una condición del espectro autista, y sí hay que aprender a hablar otro idioma, hay que aprender muchas cosas. Vivimos en un mundo muy ruidoso. Súper ruidoso, y para todos. O sea, yo no puedo comer en un restaurante a gusto y que digan, bájale tantito a la música para poder platicar con el de al lado. Hace poquito me pasó, me decía alguien, ¿ya estoy grande o lo tienen si ya se pasaron de volumen? Sí. ¿A qué voy con eso? Dentro de esto del espectro hay unas características muy propias, Fabi, en la cuestión de integración sensorial, que es esa forma como nuestro sistema nervioso integra todos los estímulos que llegan del exterior, y pueden tener reacciones hiposensibles, hipersensibles, mixtas. Por lo general tú ves a muchos de estos, bueno, yo vi a mis alumnos que se cubren los oídos con la voz de cierta persona, cuando pasaba el tren, antes cuando estaba por San Jerónimo, al mismo tiempo 5 niños, otros que se están rascando y traen el agujero ya aquí y no pareciera que no sienten, otros que se comen el chile chipotle como si fueran palomitas, en diferentes sentidos, y vivimos en un mundo muy ruidoso. Si vuelvo a lo mismo, si comprendiéramos
y respetáramos y quisiéramos realmente hacerlo, empezar a entender que este mundo nos corresponde, que todos somos parte de y que necesitamos hacer acomodaciones unos y otros en base a un respeto. Ahorita, fíjate, dos cosas. Ahorita que te dije que lo del ruido, ya sé, ya estoy grande o realmente está muy ruidoso. Incluso esa frase, ¿sí? que suena muy común, es como si dijera, solamente los grandes se quejan del ruido, ¿me explico? Y ahí ya estamos haciendo otra diferencia, ¿verdad? Y, espérame, o sea, y otra vez volvemos a estigmatizar, a segregar, y como si no fuéramos a crecer, aparte. ¿Sí? Y ahorita que dices mundo ruidoso, si estamos hablando de que sí es cierto, es un mundo muy ruidoso. Es más, yo me doy cuenta con el mismo reloj. La otra vez estaba así caminando y me decía, está haciendo mucho ruido. O sea, me detecta que ya está en decibeles altos. Y decía, wow, y esto es, ni siquiera tengo el audio prendido, o sea, una música. Y cuando estamos hablando de que hay mucho ruido, ¿de qué estamos escondiendo? O sea, ¿por qué estamos haciendo tanto ruido? ¿Por qué no podemos estar en silencio, en introspección? Claro. ¿Qué es lo que no queremos escuchar? Claro, ese es otro tipo de silencio importante también. Pues yo les aconsejo a los papás cuando se enteran por primera vez que tienen un diagnóstico, que se acerquen. Siempre va a haber gente que los va a contener, hay familias, va a haber mil de cosas que te van a poner, desde curas mágicas. El autismo por hoy no se cura, es parte de, es una condición de vida, es un cableado diferente, por decirlo de alguna manera. Es una percepción diferente, ni peor ni mejor, simplemente diferente. Y volviendo a los valores, ¿cuál es el valor más importante que tú ves como punto de partida? En este mundo, yo creo que el respeto. El respeto, porque tolerancia es como que más tolerón, es el respeto, te respeto. Sí, porque tolero, ya estoy incómodo y ya quiero gritar, pero me aguanto. O sea, es el respeto. Y es el aprecio. Apreciar las diferencias. Apreciar, abrir los ojos. Apreciar las diferencias. Entonces, no verlas como algo que me supone una controversia. Al contrario, ¿qué aprendo de esta diferencia? ¿Cómo me enriquezco del otro? A veces yo me divierto mucho con las diferencias. Claro. Pregúntame. Claro. Es que no te imaginas, o sea, es tanta espontaneidad que dices, wow, o sea, eso brota. Rafa, hablamos de diferencias, pues también yo soy diferente para el que yo creo que soy diferente para él. Vuelvo a lo mismo. ¿En qué momento nos sentimos normales, entre comillas, ¿verdad? ¿Cuál es la normalidad? Y conforme crecemos, porque luego, otra vez hablando de la edad, estamos hablando de que es muy quisquilloso, es que otra vez, ya está grande, o sea, ya sabemos que así se pone. No, porque cuando están chicos, eres necio porque eres chico. Cuando eres adolescente, eres necio porque eres adolescente. Y cuando eres grande, porque ya estás grande, ya te quejas de todo o siempre tienes... No, más bien siempre hay diferencias. Y conforme vamos creciendo, esas diferencias se van haciendo incluso más amplias, son más elecciones y empieza a ser una persona precisamente diferente, que tiene unos gustos tan variados que luego que dicen, ay, qué especialito. No, ay, qué amplio y qué camino tan bonito de tantas ramas, que no es solamente de un solo camino, por decirlo de alguna manera. Acabas de mencionar, hay un término, edadismo, que habla de la edad. ¿Y cómo les decimos en México a las personas mayores? Ahí viene él. Viejo. Ahí viene el viejito. ¿Y cuando tiro los zapatos? Cuando están viejos. Y no sirve ya porque está viejo. Y ya quiere uno nuevo, quiere un nuevo modelo de teléfono. Porque ya está viejo. Sí. Y sirve perfectamente. El teléfono cambia cada año. Exactamente. Y como estás viendo que hay el nuevo, dices ya no me sirve. Pero otra vez, cuando vienes el comparativo, entonces ya empieza la desilusión. Pero si no estuviera, ahora estamos suponiendo que es mejor. Volvemos a lo que tú dijiste hace rato. ¿Cómo sería la forma? Para empezar, una introspección hacia uno mismo. Si todos hiciéramos esa capacidad de introspección, agarrar una lupa y verme hacia adentro y hacerme preguntas fuertes, sería un punto de partida en esta parte. Otro, trabajar con los prejuicios y creencias, pues a raíz de esa introspección, ¿verdad? Sí. Y ser lo suficientemente humildes, creo yo, para pedir ayuda. Para pedir ayuda y para platicar con alguien que me pueda dar un punto de vista objetivo. Eso siento yo que serían los valores que pudiéramos de alguna manera rescatar, o rescatar en uno mismo, ¿no?
Porque yo se lo digo cuando la gente llega a la terapia y le digo, ¿ya hiciste un gran paso? ¿Pediste ayuda? O sea, dijiste algo creo que no está funcionando, algo creo que no me está haciendo clic, hay algo que me está diciendo no sé qué es, déjame ir con alguien para que me pueda ayudar. Y eso requiere de humildad, de introspección. De amor propio. De amor propio. Me quiero ayudar. Help me. ¿Quién me tira un lazo? Alguien que pueda ver lo que yo no alcanzo a ver. Reconocernos vulnerables. Necesito ayuda porque soy tan vulnerable y a veces me pierdo. No sabemos todo. Y eso nos hace... Es parte de la misma fortaleza, saber quiénes somos. Y es parte de este disfrute y aprecio de la neurodiversidad. Lo que tú me puedes aportar, yo no lo tengo. Volvemos al mismo punto. Discapacidad. La palabra dis. Incapaz de... Sí, como si resta. Disminuido. Antes eran los disminuidos. ¿Disminuido qué? Entonces, creo que es el momento de reaprender, de cuestionarnos. De reaprender lo que... Vamos a reaprender todos los días. Sí, lo que ya damos por hecho. Sí. Creo que a veces pareciera que lo estamos haciendo, pero un poquito de la manera como errada. Como que enfocándonos en cosas que no son lo que tenemos que reaprender. Y mucho tiene que ver de dentro, no de fuera. Y de fondo y no de forma, que es lo que has repetido mucho. Sí, yo soluciono muchas de las situaciones familiares y con amigas y en la oficina. No nos perdamos en la forma. ¿Qué dijo, no dijo? ¿Qué me vio, no me vio? No, vámonos al fondo. ¿Qué está pasando de raíz? ¿Qué está pasando con la comunicación? ¿Qué está pasando? ¿Qué necesidades tiene cada quien también, verdad? A veces no sabemos las batallas que está librando la otra persona. Nos falta mucha empatía. Y yo con esto del autismo he aprendido, porque pues yo creo que la mayoría de mi población no usan el lenguaje verbal para comunicarse, que todo silencio habla. Toda conducta es comunicación. Diferentes formas de comunicación. A ver, en África los niños no ven a los adultos a los ojos, es de mala educación. ¿Me explico? Culturalmente hablamos también. El autismo allá, los niños no ven a los ojos porque falta educación. Esto es más acá, los latinos y los americanos. Qué mal educado, no me vio a los ojos. ¿Me explico? Entonces, si esta persona está allá, dirías, mira qué educado. ¿Cómo cambiaría un diagnóstico? Exacto. De acuerdo a la percepción cultural? Por ejemplo, en Europa son más fríos en otros países. Y yo estuve en Japón con uno de mis hijos y las personas que se están viendo hacia abajo y no te dan la mano y no por eso tienen, vamos a decir que es autismo, a lo mejor aquí dices, híjole, que antisocial, ni siquiera me volteó a ver. Entonces también veámoslo como una cultura, como forma de manejar la cultura diferente cada quien. Esa es mi percepción. En cuanto a neuropsicopedagogía ya es otro asunto, es cómo optimizo los retos, cómo optimizo las habilidades para que este niño pueda tener acceso al aprendizaje como otro niño, dentro de sus posibilidades. Y eso es lo que hace mi equipo, nos sentamos a pensar. Y proponemos diferentes actividades, viendo a ese alumno, que también aplicaría para cualquier escuela. Exacto. O colegio, como una persona integral, físico, espiritual, cognitivo, todo. ¿Cuál es el reto de los padres? El reto de los padres, yo por lo que veo ahorita y muchos padres nuevos, ellos quisieran un mundo inclusivo, donde realmente no se estén juzgando las diferencias, donde no les hagan... Tengo papás que han pasado por 8 escuelas y les han cerrado la puerta. O sea, es triste, y vuelvo a lo mismo, son faltas de caridad, porque esa es la palabra muy fuerte, y no porque tengas que pedir caridad que te den el lugar, por el trato, vamos a decir, deshumanizado. Yo digo, pues es que, por eso vuelvo a lo mismo, es una persona, una dignidad como tú y yo por el solo hecho de estar y de ser. Hay una corriente dentro de esto de la neurodiversidad de que tienen palabras que se están ahora adoptando. Por ejemplo, dices que tú eres alista. Vas a decir, ¿yo qué es eso? Tú eres alista. Yo no sé. Y yo también soy alista a ojos de estos movimientos, porque dicen que pues, la persona alista es la que no tiene autismo. Ok. Y yo me pregunto, va a tener un bebé mi sobrina, ¿y qué vas a tener? ¿Un autista, una alista, un disléxico, un hiperquinético? ¿Qué vas a tener? Vas a tener un bebé con un potencial de bienestar aquí entre nosotros, y como venga,
y como venga y con las dificultades que se tengan que enfrentar, pues que se enfrenten, que se trabajen. Sin embargo, pues es entendible la angustia. Claro que es entendible la angustia de los padres. De que el mundo no está preparado, nos falta mucho por aprender, pero nada está perdido. O sea. Ahora, hay una pregunta que se hacen los papás de muchos de estos, de una población de chicos o adultos que tienen muchos retos para dar respuestas adaptativas a lo que se les ofrece en el medio ambiente. ¿A qué me refiero? Cuidado personal, participación en mi comunidad, que el agua y la electricidad no se llevan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? Porque nos va a alcanzar también, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Es que esa es parte de la angustia. O sea, prácticamente desde el día uno dices, ok, ahorita lo estoy haciendo, pero después, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y en teoría deberíamos estar apoyados todos. En teoría, la familia, cuando hay una familia resiliente, yo le llamo las familias resilientes, de alguna manera ni se lo tienes que pedir, van a estar ahí, porque también hay una formación de valores, hay un sentido de vida que va creciendo como una familia resiliente. Una familia resiliente se distingue porque tienen puentes de comunicación fuertes, y puentes de comunicación es poder permitirme decir lo que siento y lo que pienso asertivamente sin que el otro se enfade. Entonces, este es uno de los componentes que yo considero muy importante en las familias, una comunicación abierta, un respeto obviamente por lo que es cada uno de los miembros. Hablar de resiliencia, no se habla de resiliencia, yo conocí esa palabra a mis casi 50 y tantos años, y de Chiroipa en un congreso. Y no estoy seguro que tengamos muy claro el concepto. ¿Qué es ser una persona resiliente entonces? Una persona resiliente es estar con la apertura a la vida, que sabes que van a venir adversidades, van a venir topes muy fuertes, pero que vas a contar con los recursos para no nada más salir adelante, sino crecer a partir de esas adversidades. Yo lo veo como un recicle. Recicla tus adversidades, recicla tus malos ratos y conviértelos en algo que te dé un impulso para salir adelante. Yo creo que si habláramos de resiliencia desde que los niños son chiquitos, como ahorita se habla de inteligencia emocional, gracias a Dios ya se empieza a hablar, porque en otros tiempos hubiera sido otra historia, si se nos hubiera hablado de inteligencia emocional cuando éramos pequeños. Aprende a decir lo que sientes, ve con un adulto y dile que te incomoda, que te tocó fulano, expone tus sentimientos, di lo que te incomoda y lo que no, tú eres valioso. Si hablamos de resiliencia desde que los niños son pequeños, para empezar, vamos a quitar la vida de algodones. Porque eso de que no le digas que se murió el perrito, no le digas que se murió el papá, cómprale el juguete que ya se le rompió. Hello, o sea, nadie nos vamos a librar de tener desgracias, penas, divorcios, separaciones, deslealtades en nuestras vidas. Entonces eso es algo que debemos de trabajar desde que los niños son pequeños. Y como tú dices, son como reciclados. ¿Son como reciclados? Empiezas con... Tú sabes si no se aprovechó de composta o si se fue al basurero. La composta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a fin de cuentas, la resiliencia es eso, viene de la palabra resilio, del metal, de la metalurgia, ese metal que tú puedes fundir y hacerlo resorte y lo puedes volver a su posición original. Tú agarras un bambú, agarras madera, lo rompes y ya no hay manera, va a quedar ahí siempre. Entonces, esto para mí la resiliencia de resiliencia, rebotar. Me voy hasta atrás con una bronca, con un dolor tremendo, una angustia, pero regreso a mi posición original. Entonces, reboto y regreso. Creo que has tocado muchos temas importantes, los valores, la resiliencia, el que somos humanos, somos personas. Que dejemos de ser egoístas. Estamos en un mundo muy egoísta, ruidoso, egoísta. La verdad, dije, vamos a dejar de ser egoístas. Estamos aquí, hay que encontrar el sentido de la vida. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué puedo hacer por el otro? O sea, realmente no nos vamos a llevar nada. Nos vamos a morir, no nos vamos a llevar nada. Lo único que va a permanecer ahí va a ser aquello que hicimos en el cambio de una persona. Entonces, yo creo que sí hay que reaprender otra vez, una introspección. Pero me gusta eso, que parece muy sencillo y a lo mejor hasta lo puedes escuchar, pero la profundidad. Nos enfocamos mucho en qué podemos hacer, sacar lo mejor de nosotros mismos, cumplir metas, etcétera. Está perfecto, me encanta, pero esa parte yo creo que me gusta. Y aparte, ¿qué puedo hacer por el otro? ¿Qué puedo hacer por el otro?
definitivamente, todo aprendizaje no es nuestro. Alguien antes que nosotros escribió lo que aprendimos, lo que nos enseñó el maestro. Yo creo que el aprendizaje, si no se comparte, no sirve de nada. O sea, somos lo que somos por lo que ya estaba, ¿verdad?, en el camino. Sí, claro. Esto es parte de lo que es lo que trata de hacer este podcast, este medio. Definitivamente, queda muy bien lo de las llamas, ¿verdad? Hablando del ave fénix, que es esa ave que se quema por completo y surge de las cenizas. ¿Y cuántas historias resilientes tenemos en el mundo que son un punto de inspiración para muchos, verdad? Entonces, creo que yo les dejaría de tarea a los que me están escuchando que se graben la sílaba re, y de ahí van a sacar muchas palabras: resistir, reconstruir, renacer, resolver, recapacitar, reconciliar. Entonces, estoy ahorita trabajando en un libro y se llama la sílaba re, porque le puedes aplicar, y yo creo que en consulta pues es lo que se trabaja, ¿no? A fin de cuentas. Resignificar. Resignificar. Sí. Me encanta, y yo creo que con eso podemos hacer este cierre, para que la gente realmente, si llega eso de la palabra re, me encantó. Ahí tenemos mucho trabajo. Mucho trabajo. Personal, en familia y en sociedad. Exactamente, Fabio. Gracias, de verdad, gracias por aceptar la invitación. No, me siento muy honrado y me encanta, porque esto fue una plática que como todo lleva muchas preguntas, enriquecido, cosas que hay que abordar, y eso es lo que yo creo que es lo que vale la pena de cuando nos empezamos a relacionar unos a otros. Sí, un poquito de todo, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí, y muchas gracias a ustedes si llegaron aquí hasta el final de este episodio. Nos vemos en otro episodio más de En Llamas Podcast.